La reciente negativa de Junts per Catalunya a respaldar el decreto ómnibus presentado por el gobierno en el Congreso de los Diputados ha desatado una controversia de gran calado, especialmente en el escenario político catalán. Este movimiento estratégico, liderado por la formación de Junts, ha sido objeto de duras críticas, particularmente por parte de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Durante su intervención en la Cámara Baja, Rufián expresó que la decisión de Junts no solo refleja una sorprendente convergencia de intereses con el Partido Popular y Vox, sino que también podría marcar el inicio de un debilitamiento significativo para el gobierno de Pedro Sánchez. En un discurso cargado de ironía y con un marcado tono crítico, el portavoz de ERC no dudó en señalar lo que, a su juicio, son las verdaderas motivaciones detrás del posicionamiento de Junts. En su intervención, Rufián aprovechó para dirigir un mensaje contundente a Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, tras escuchar los argumentos que justificaban el voto en contra de su partido. Según el líder republicano, la actitud de Junts no solo refleja un nacionalismo extremo, al que calificó como una especie de almogávar moderno, sino que también oculta lo que considera una alianza tácita con las fuerzas políticas de la derecha española. Para Rufián, este acercamiento entre Junts, PP y Vox es una contradicción flagrante que pone en entredicho la coherencia política de la formación independentista, especialmente cuando se presentan como defensores de los intereses catalanes. El portavoz de ERC fue más allá al afirmar que la postura de Junts perjudica directamente a la ciudadanía catalana, ya que al oponerse al decreto, bloquean medidas diseñadas para garantizar ayudas y prestaciones sociales que beneficiarían a los ciudadanos más vulnerables. En un tono sarcástico, Rufián acusó a Junts de esconder sus verdaderos objetivos tras la bandera del independentismo, mientras trabajan codo a codo con partidos que, según él, representan valores contrarios al progreso y al bienestar social. Es curioso ver cómo quienes se presentan como guardianes de la patria catalana acaban alineándose con aquellos que han sido sus adversarios históricos, señaló con mordacidad, subrayando la incoherencia que, en su opinión, caracteriza las decisiones de Junts. El discurso de Rufián también incluyó una crítica velada a la estrategia política de Junts, que, según él, prioriza los intereses partidistas sobre las necesidades reales de los ciudadanos. El independentismo no puede ser una excusa para justificar posiciones que van en contra del bienestar de la gente, afirmó, destacando que la política debe centrarse en construir soluciones tangibles para mejorar la vida de las personas, en lugar de perpetuar enfrentamientos ideológicos que solo generan más divisiones. La postura adoptada por Junts per Catalunya en esta votación ha intensificado las tensiones entre las principales formaciones políticas catalanas, poniendo de manifiesto las profundas discrepancias estratégicas que las separan. Mientras Junts defiende su decisión como una muestra de coherencia con sus principios y una herramienta para ejercer presión política, sus críticos, como Gabriel Rufián, la interpretan como un movimiento calculado que compromete el avance de políticas sociales y económicas fundamentales. En un clima político ya de por sí polarizado, este enfrentamiento añade un nuevo capítulo a la compleja dinámica entre los partidos independentistas y su relación con el gobierno central. En definitiva, la intervención de Rufián no solo evidenció las tensiones internas entre las formaciones catalanas, sino que también puso sobre la mesa cuestiones más amplias sobre las alianzas políticas y su impacto en las decisiones legislativas. El episodio subraya la dificultad de mantener una estrategia coherente en un panorama político fragmentado, donde los intereses de los partidos a menudo chocan con las expectativas de la ciudadanía. Con el gobierno de Pedro Sánchez enfrentando desafíos crecientes, estas divisiones internas podrían jugar un papel crucial en la configuración del futuro político de España. En un tramo particularmente intenso de su intervención en el Congreso, Gabriel Rufián dirigió su atención directamente al grupo parlamentario de Junts per Catalunya, lanzando una crítica contundente a su insistencia en afirmar que no se alinean con ningún bloque político establecido dentro de la Cámara. Con su característico estilo directo, Rufián afirmó: "Cuando alguien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas, lo que realmente está diciendo es que es de derechas". Con esta frase, dejó claro que, a su juicio, la supuesta neutralidad de Junts no es más que un intento por ocultar una agenda que, en la práctica, se alinea con intereses políticos conservadores y reaccionarios. Según el portavoz de Esquerra Republicana, esta postura no es nueva entre quienes buscan refugiarse detrás de símbolos nacionalistas, como la estelada, para enmascarar decisiones políticas que terminan favoreciendo a sectores contrarios a los ideales progresistas y al movimiento independentista catalán. Rufián no se limitó a señalar la contradicción ideológica que, según él, caracteriza a Junts, sino que también cuestionó la lógica detrás de sus decisiones parlamentarias. Hizo hincapié en lo que considera una doble vara de medir por parte de la formación liderada por Míriam Nogueras, destacando la aparente incoherencia en su crítica hacia Esquerra Republicana por colaborar con el Partido Socialista en iniciativas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos.
En contraste, subrayó cómo Junts parece justificar o pasar por alto su propio apoyo a medidas promovidas por el Partido Popular y Vox, que, según Rufián, perjudican directamente a los intereses de los catalanes. Resulta curioso cómo Junts siempre encuentra razones para criticar nuestras alianzas, pero nunca para justificar las suyas, incluso cuando éstas van en contra del bienestar de la ciudadanía catalana, dijo con evidente indignación. La intervención de Rufián fue más allá al sugerir que estas decisiones no están motivadas por un verdadero compromiso con el bienestar de Cataluña, sino por intereses personales ligados a la figura de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder simbólico de Junts. Con una mirada desafiante, Rufián insinuó que las acciones de Junts en el Congreso responden más a estrategias orientadas a proteger los intereses políticos de Puigdemont y su círculo cercano que a un proyecto coherente de avance para Cataluña. Esta acusación, cargada de implicaciones, buscaba subrayar la percepción de que las prioridades de Junts están más relacionadas con cálculos personales y partidistas que con un compromiso genuino hacia las necesidades de los ciudadanos catalanes. Rufián también destacó cómo esta postura afecta al movimiento independentista en su conjunto, señalando que decisiones como las de Junts no solo dificultan la construcción de un frente común, sino que también dan argumentos a quienes critican la viabilidad del independentismo como proyecto político. Para el portavoz de ERC, el enfoque de Junts está más centrado en el corto plazo y en mantener su relevancia política dentro del panorama catalán que en la consecución de objetivos compartidos por el movimiento. No se puede avanzar hacia la independencia mientras unos se dedican a criticar a quienes trabajan para mejorar la vida de los ciudadanos, todo mientras colaboran con quienes siempre han estado en contra de Cataluña, enfatizó. La intervención de Rufián reflejó no solo su frustración con Junts, sino también una estrategia clara para situar a Esquerra Republicana como el partido más comprometido con el bienestar de los catalanes y con un enfoque más pragmático hacia la política. Al destacar estas tensiones internas dentro del independentismo catalán, Rufián intentó dejar claro que las decisiones tomadas por su partido están fundamentadas en la búsqueda de soluciones concretas para la ciudadanía, en contraposición a lo que describió como el simbolismo vacío y las maniobras políticas de Junts. En última instancia, este episodio en el Congreso pone de manifiesto las profundas divisiones estratégicas y tácticas que separan a las principales formaciones independentistas catalanas. Las palabras de Rufián no solo revelan su descontento con Junts, sino que también subrayan la dificultad de construir un proyecto unificado en un contexto político marcado por el enfrentamiento y las discrepancias internas. A medida que avanzan los debates parlamentarios, estas tensiones seguirán jugando un papel crucial en la configuración del panorama político catalán y su impacto en el gobierno central. En un giro contundente durante su intervención, Gabriel Rufián dirigió sus críticas hacia el reciente viaje de destacados miembros de Junts a Waterloo, residencia de Carles Puigdemont. Insinuó que la posición de Junts respecto al decreto ómnibus del gobierno podría estar más vinculada a los intereses personales del expresidente catalán que a las necesidades reales de los ciudadanos. Rufián no se anduvo con rodeos al cuestionar abiertamente la influencia de Puigdemont en las decisiones de su partido. ¿Qué es exactamente lo que tiene que cumplir el Partido Socialista con Carles Puigdemont? ¿Son favores personales los que están en juego? Si es así, díganlo sin rodeos, porque lo que están haciendo es sacrificar el bienestar de miles de personas para satisfacer las demandas de una sola, declaró con firmeza, dejando claro su descontento con lo que considera una política de intereses particulares disfrazada de estrategia independentista. El portavoz de Esquerra Republicana no se detuvo ahí. En un tono aún más incisivo, aprovechó para resucitar el espectro del escándalo del 3%, una alusión a los históricos casos de corrupción que involucraron a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, partido del que Junts es el heredero político. Con una mezcla de sarcasmo y dureza, Rufián cuestionó la autoridad moral de Junts para criticar a Esquerra Republicana. Cada vez que digan que nosotros votamos a cambio de nada, les recordaré lo mismo: ustedes no votan a cambio del 3%, ustedes votan a cambio del 4%. Porque si algo queda claro, es que no tienen autoridad moral para acusar a nadie, lanzó Rufián, utilizando esta referencia histórica para desacreditar a sus adversarios. Rufián no solo buscó evidenciar lo que considera una falta de coherencia en las acciones de Junts, sino también recalcar el impacto de estas decisiones en la ciudadanía. Según él, la insistencia de Junts en condicionar su apoyo al gobierno a cuestiones que parecen alejadas de las necesidades reales de los catalanes no solo pone en peligro la posibilidad de avanzar en políticas sociales, sino que también socava la confianza en el movimiento independentista. No se puede construir un proyecto de país mientras se priorizan intereses individuales sobre el bien común. Lo que está en juego no es la independencia de una persona, sino el bienestar de millones, añadió Rufián, subrayando que su partido busca centrarse en soluciones tangibles para los problemas que enfrenta Cataluña.
El enfrentamiento verbal escaló aún más cuando Rufián puso en duda la legitimidad de Junts para posicionarse como defensores de los catalanes, mientras bloquean medidas que, según él, beneficiarían directamente a los ciudadanos. Argumentó que el voto de Junts en contra del decreto no responde a un análisis crítico de las propuestas, sino una estrategia política diseñada para reforzar la figura de Puigdemont como líder del independentismo, incluso si esto implica ir en contra de las necesidades de la población. Esta acusación buscó dejar en evidencia lo que, para Rufián, es una desconexión entre las prioridades de Junts y los intereses de los catalanes. La alusión al 3% no solo fue una estrategia retórica para desacreditar a Junts, sino también una forma de subrayar las contradicciones en las que, según Rufián, incurren sus rivales. Al vincular el pasado de corrupción de Convergencia Democrática con las decisiones actuales de Junts, el portavoz de ERC trató de posicionar a su partido como una fuerza política más transparente y orientada al bienestar colectivo. Esta táctica, aunque polémica, resonó en un contexto político donde la ética y la rendición de cuentas son temas sensibles tanto para los votantes como para los partidos. En definitiva, el discurso de Rufián en el Congreso fue un ataque calculado que combinó referencias históricas, críticas a la influencia de Puigdemont y un llamado a priorizar el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses personales o partidistas. Este enfrentamiento no solo refleja las tensiones internas dentro del independentismo catalán, sino también las profundas divisiones estratégicas que dificultan la construcción de un frente común en la política catalana. Mientras Junts y Esquerra Republicana continúan enfrentándose en el ámbito parlamentario, el futuro de sus relaciones y su capacidad para avanzar en objetivos compartidos sigue siendo incierto. La intervención de Gabriel Rufián en el Congreso fue un reflejo palpable de las profundas fracturas que persisten entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, poniendo de manifiesto las tensiones que han dividido al movimiento independentista catalán desde hace años. En un contexto político marcado por la proximidad de unas posibles elecciones generales, estas dos principales fuerzas independentistas parecen estar más enfocadas en competir entre sí para ganar la aprobación de sus bases que en consolidar un frente unido en Madrid. Este enfrentamiento, lejos de ser una disputa reciente, ha sido una constante desde la caída del gobierno de Carles Puigdemont, y en las últimas semanas ha alcanzado un punto álgido, con ambos partidos intentando posicionarse como los auténticos representantes del independentismo. En su intervención, Rufián no solo respondió a las críticas de Junts, sino que también buscó dejar claro que Esquerra Republicana no permanecerá en silencio ante los intentos de su rival de desacreditar su labor política. Con un tono cargado de ironía y firmeza, Rufián se dirigió directamente a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, agradeciéndole con sarcasmo sus comentarios y dejando claro que respondería cada vez que intentaran cuestionar la integridad de Esquerra. Cada vez que digan que nosotros votamos a cambio de nada, yo les recordaré su propio historial, afirmó con contundencia, haciendo referencia a los episodios más polémicos en la trayectoria política de Junts y su predecesor, Convergencia Democrática de Catalunya. Esta estrategia no solo buscó desmontar las acusaciones de Junts, sino también subrayar las contradicciones que, según Rufián, definen a su rival político. El portavoz de Esquerra Republicana no se limitó a defender a su partido. Su discurso también estuvo dirigido a los votantes independentistas que observan con preocupación cómo las divisiones internas debilitan la causa común. Rufián criticó abiertamente lo que describió como una obsesión de Junts por atacar a Esquerra, en lugar de centrarse en construir un proyecto conjunto que fortalezca la posición del independentismo en el ámbito estatal. No se puede avanzar hacia la independencia mientras seguimos empeñados en destruirnos entre nosotros, dijo, apelando a la necesidad de superar las rivalidades partidistas en favor de objetivos compartidos. La pugna entre Esquerra y Junts, sin embargo, no solo es ideológica, sino también estratégica. Mientras Junts ha optado por una postura más confrontativa con el gobierno central, Esquerra ha apostado por el diálogo y la negociación como herramientas para avanzar en sus objetivos. Esta diferencia de enfoque ha sido una de las principales fuentes de fricción entre ambos partidos, y el discurso de Rufián dejó claro que estas discrepancias no se resolverán fácilmente. Al mismo tiempo, su intervención reflejó el interés de Esquerra por consolidarse como la fuerza más pragmática y responsable dentro del independentismo, en contraposición a lo que describió como una política basada en la confrontación y el simbolismo por parte de Junts. Rufián también aprovechó su intervención para señalar que, mientras Junts sigue alimentando acusaciones hacia Esquerra, su historial político no los exime de críticas. Al referirse a las acusaciones de corrupción que históricamente han salpicado a la antigua Convergencia, el portavoz de Esquerra buscó equilibrar el debate y recordar que Junts no está libre de polémicas. Lo que no se puede hacer es mentir de manera tan miserable, sentenció, en un intento por deslegitimar las acusaciones que, según él, son infundadas y tienen como único objetivo erosionar la credibilidad de Esquerra.
En este contexto, el enfrentamiento entre Rufián y Nogueras no es solo un episodio más en la competencia entre ambos partidos, sino también un reflejo de la lucha por el liderazgo dentro del movimiento independentista. Las divisiones internas, lejos de ser un problema menor, representan uno de los mayores desafíos para la cohesión del independentismo catalán en un momento clave para su futuro. Con unas elecciones generales en el horizonte, tanto Esquerra como Junts buscan consolidar su posición no solo en Cataluña, sino también en el Congreso de los Diputados, lo que podría determinar el peso de cada partido en la negociación con el gobierno central. En definitiva, la intervención de Rufián subraya el complejo panorama político que enfrenta el independentismo catalán, donde las diferencias estratégicas y las rivalidades internas amenazan con eclipsar los objetivos comunes. Mientras las tensiones entre Esquerra y Junts continúan intensificándose, queda por ver si estas fuerzas serán capaces de encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar en su agenda política, o si, por el contrario, las divisiones internas seguirán debilitando su capacidad para representar una alternativa unificada y sólida. La confrontación en el Congreso entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no es solo un episodio aislado, sino una manifestación de una fractura más profunda que atraviesa al movimiento independentista catalán desde el referéndum unilateral de 2017. Aquel evento, que marcó un punto de inflexión en la política catalana, dejó cicatrices que aún no se han cerrado, evidenciadas por la incapacidad de las principales fuerzas independentistas de construir una estrategia conjunta. Mientras Junts sigue apostando por una retórica marcada por la confrontación y el simbolismo, centrando su narrativa en la figura de Carles Puigdemont como líder incuestionable, Esquerra ha optado por un enfoque pragmático, buscando avances tangibles a través del diálogo y la negociación con el gobierno central. Esta divergencia estratégica ha alimentado una rivalidad que, lejos de menguar con el tiempo, se ha intensificado con el paso de los años. La intervención de Gabriel Rufián en el Congreso puso de manifiesto estas tensiones, con un discurso que no solo respondió a las críticas de Junts, sino que también buscó consolidar la posición de Esquerra como una fuerza política comprometida con resultados concretos para la ciudadanía catalana. Rufián no dudó en señalar lo que considera contradicciones en la estrategia de Junts, acusándolos de priorizar el simbolismo y los intereses personales en lugar de centrarse en medidas que beneficien a los ciudadanos. El independentismo no se construye con palabras vacías ni gestos grandilocuentes, sino con hechos que mejoren la vida de las personas, afirmó en un tono directo, que resonó tanto dentro del hemiciclo como en las redes sociales. El discurso de Rufián no tardó en generar un amplio debate en el ámbito digital. Sus partidarios lo elogiaron por su valentía al confrontar las posturas de Junts, destacando su habilidad para evidenciar las contradicciones del partido rival y su apuesta por una política más pragmática y efectiva. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Los seguidores de Junts lo acusaron de haber traicionado los ideales independentistas al colaborar con el gobierno de Pedro Sánchez, señalando que su enfoque de negociación con el Ejecutivo Central es percibido por algunos como una muestra de debilidad o falta de compromiso con la causa soberanista. Este enfrentamiento verbal no solo refleja las tensiones internas, sino también la profunda polarización que divide a las bases independentistas. Las acusaciones cruzadas entre ambos partidos revelan un movimiento fragmentado que enfrenta serios desafíos en su intento de mantener la relevancia en el panorama político actual. Mientras Junts defiende la confrontación como una herramienta para mantener vivo el espíritu del referéndum de 2017, Esquerra busca presentar una alternativa que combina el pragmatismo con el objetivo a largo plazo de la independencia. Sin embargo, esta rivalidad ha derivado en un desgaste que dificulta la posibilidad de construir una estrategia conjunta, debilitando la posición del independentismo tanto en Cataluña como en el Congreso de los Diputados. A medida que se acercan las elecciones, estas divisiones podrían profundizarse aún más, poniendo en riesgo la capacidad del movimiento independentista de presentar una narrativa unificada que atraiga a un electorado cada vez más desencantado con las luchas internas. La pugna constante entre Esquerra y Junts no solo alimenta el escepticismo sobre la viabilidad del proyecto soberanista, sino que también refuerza la percepción de que el independentismo catalán está más preocupado por sus disputas internas que por avanzar hacia sus objetivos compartidos. En última instancia, la intervención de Gabriel Rufián en el Congreso y la posterior reacción reflejan los desafíos históricos y actuales que enfrenta el independentismo catalán en un momento crucial. La incapacidad de las principales fuerzas independentistas para superar sus diferencias y articular una visión común no solo limita su influencia política, sino que también pone en peligro su credibilidad ante una ciudadanía que reclama soluciones concretas y un liderazgo coherente. Si bien tanto Esquerra como Junts continúan compitiendo por demostrar quién es más fiel a la causa, corren el riesgo de alejarse de los principios que alguna vez los unieron, dejando al movimiento independentista en un estado de incertidumbre y fragmentación. Lo que está en juego no es solo el futuro político de estas formaciones, sino la posibilidad de avanzar hacia un proyecto común que represente las aspiraciones de millones de catalanes.